El libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 4 a 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Nuestro Padre, te pedimos que mientras terminamos el estudio de este libro, que podamos entender cómo concluye lo que tú quieres enseñarnos con esos versículos y cómo tú quieres, Señor, seguir cambiando a nuestra iglesia, a nuestras vidas también. Te rogamos, Señor, que lo hagas por el poder de tu Espíritu Santo, orando en el nombre y por medios de Cristo. Amén. Me hubiera gustado terminar nuestro estudio del libro de Malaquías la semana pasada con la promesa del Mesías, con la promesa del sol de justicia. Terminar el libro enfocándonos en el remanente, en aquellos que temen a Dios, que son perdonados, que van a ser rescatados en el día final, que hablan juntos ante Dios y Dios oye, escucha y se acuerda y responde. Yo pensé en incluir esos últimos 3 versículos al mensaje de la semana pasada para poder concluir así. El problema es que el libro de Malaquías no termina así. El libro de Malaquías no termina inmediatamente después de la promesa del Mesías, del rescate de los que temen a Dios, y por eso tampoco pude terminar la serie así. El libro termina con estos versículos que nos acuerdan de la ley, que nos muestran que necesitamos acordarnos de la ley, hacer caso al mensajero antes de que sea demasiado tarde, antes del día de Jehová. Y claro, dice que Dios va a volver el corazón de los padres e hijos. Aquí vemos esperanza. Pero la última frase de Malaquías, la última frase de nuestros antiguos testamentos es: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra en nuestros antiguos testamentos es maldición. Así termina el libro. Y qué bueno, porque no queremos terminar esta serie que ha sido fuerte y directa diciendo: pero no se preocupen, todo va a estar bien en el día final. Como ignorar los 7 mensajes anteriores. Obviamente eso es cierto para los hijos de Dios, para los que le temen, todo va a estar bien en el día final, claro que sí. Pero también tenemos que acordarnos de la ley. Tenemos que prepararnos para el día final. Tenemos que hacer caso al mensajero de Dios, que al final de cuentas es Cristo, para evitar la maldición de Dios. Entonces, esas últimas palabras sirven un doble propósito. Muestran primero la importancia de vivir conforme a la ley de Moisés, la importancia de vivir conforme a la palabra de Dios, y también nos avisan aún más del día final. Alguien ha dicho esos versículos que enseñan que la mejor manera para prepararnos para el día final es hacer caso a la ley de Dios. La mejor manera para prepararnos para el día final de juicio es hacer caso a la ley de Dios. Y pensando en el tema de ese libro, mientras terminamos de estudiarlo, Dios hablando en contra de su pueblo por medio de su mensajero, recordando el llamamiento de Dios aquí en que su pueblo vuelva a Él, podemos entender esos versículos de esta manera. Esos últimos versículos de Malaquías enseñan que el pueblo de Dios debería volver a Él, siguiendo su ley como hijos obedientes. El pueblo de Dios debería volver a Él, obedeciendo su ley como hijos obedientes. Primero, cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, se acuerda de su ley. Es la primera cosa que hace, se acuerda de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios no cambia, tampoco cambia su ley. Ahora, yo sé que tengo que aclarar esto, porque hoy en día no seguimos las leyes de los sacrificios, el templo, ni las leyes civiles para Israel,
hoy en día. Necesitamos entender cómo la ley se aplica a nosotros, ya que no somos la nación de Israel. Aquí Malaquías se refiere a la ley de Moisés. Lo que Dios dijo aquí: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Habla de las ordenanzas y leyes que Dios dio en Horeb. Horeb es otro nombre para el monte Sinaí, en donde Dios hizo su pacto con Israel como nación. Es el lugar en donde Dios dio su ley a su pueblo. En el libro de Deuteronomio, en donde Moisés toma el tiempo para revisar toda la ley antes de su muerte, él dijo: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Estatutos y decretos, aquí dice en Malaquías, ordenanzas y leyes. Todo eso se refiere a la ley de Dios. Se refiere a las palabras que Dios dijo a Israel en Éxodo 20 y adelante. La ley para Israel que provee la base para la ley de Dios para nosotros hoy en día también. Y sabemos eso, por otra vez dice en Horeb, en Sinaí, cuando Dios habló directamente con su pueblo para darles los 10 mandamientos, y después cuando Moisés subió para recibir el resto de la ley de Dios. Entonces, el mandamiento aquí para Israel era acordarse de la ley, volver a la ley. Porque Dios había dicho desde el principio que si ellos obedecieron su ley, Él iba a bendecirlos. Pero si desobedecieron la ley, iban a recibir su maldición. Desde el establecimiento de la ley Dios había dicho eso. Y fue repetido una y otra vez por medio de los profetas hasta Malaquías, aquí. Los judíos tenían que volver a la ley, porque si no, dice, Dios iba a venir y herir la tierra con maldición. Ahora, ¿cómo entendemos eso nosotros hoy en día? ¿Nos aplica la ley de Moisés? ¿Tenemos que acordarnos y volver a la ley de Moisés? Pues sí y no. Pensemos en la ley. Históricamente la iglesia ha entendido la ley en 3 partes. No porque Dios dio la ley en 3 partes, sino porque sí nos ayuda a entender cómo se aplica hoy en día. Primero, podemos pensar en la ley ceremonial. Las leyes que Dios dio a su pueblo que tenían que ver con la adoración de Dios antes de Cristo. La adoración cuando el pueblo de Israel era una nación, nada más, y su presencia estaba en un solo lugar con ellos, no morando en cada corazón, como hoy en día. La ley ceremonial tenía que ver con el tabernáculo, después el templo, los sacerdotes, sus vestiduras, los sacrificios, etcétera, etcétera. Ahora Dios no ha cambiado, ni su ley. Pero esta parte de la ley ya cumplió su propósito. Fue cumplida en Cristo. Cristo vino como el tabernáculo de Dios entre los hombres. Cristo vino como sacerdote y sacrificio y murió una vez para siempre. Por eso no estamos bajo la ley ceremonial. No porque ha cambiado, sino porque fue diseñada para preparar al pueblo para su Mesías. Y el Mesías ya vino e hizo su obra. Por eso vemos toda la ley ceremonial cumplida en Cristo. Los israelitas aquí en Malaquías tenían que acordarse de esta parte de la ley ceremonial, y volver a ella, pero nosotros no, porque cuando la luz viene no regresamos a las sombras. Cuando tenemos el cumplimiento en Cristo, no necesitamos regresar a los símbolos. También podemos pensar en la ley civil, la ley para Israel como nación étnica. Aquí tenemos, por ejemplo, las leyes de la pena de muerte o la recompensa para el robo, etc. Igual, Dios no ha cambiado ni su ley. Pero esta parte de la ley fue para Israel como nación. E Israel como nación dejó de existir en el primer siglo. Fue destruido completamente por los romanos y los judíos fueron esparcidos a cada rincón del mundo. Entonces, esta parte de la ley no nos aplica. No porque ha cambiado, sino porque no somos una nación étnica. El pueblo de Dios ahora es de cada tribu y lengua y nación, y cada nación con sus diferentes leyes. Esta parte de la ley ya cumplió su propósito de guiar a una nación específica mientras Dios preparaba el camino para venir de su Mesías, de su Hijo. Los israelitas aquí en Malaquías sí tenían que regresar a obedecer a esas leyes civiles, pero nosotros no, porque ya cumplió su propósito.
Pero en tercer lugar, lo que llamamos la ley moral, como resumido en los 10 mandamientos. Y fíjense en la palabra resumido en los 10 mandamientos. Sí se aplica a nosotros hoy en día porque es un reflejo del carácter de Dios. Y puesto que Dios no cambia, ni su carácter, ni sus atributos tampoco cambian, tampoco su ley. La ley moral, esta parte de la ley que no toca cómo adorar a Dios antes de Cristo. La parte de la ley que no toca cómo vivir como nación étnica. Esta ley moral es todavía vigente para el ser humano y especialmente para el pueblo de Dios. ¿Cómo lo probamos? Porque Cristo dijo que no vino para abrogar la ley. De hecho, enseñó y citó de la ley moral enseñando que no son solamente reglas externas, sino que el pecado empieza en el corazón. Ustedes han oído que no deben cometer adulterio, pero yo les digo, tampoco pueden ver y pensar. Entonces Cristo estaba enseñando esta parte de la ley moral de Dios. Y, por ejemplo, puesto que Dios no cambia, todavía es pecado adorar a otros dioses. Puesto que Dios no cambia, todavía es pecado deshonrar nuestras autoridades. Puesto que Dios no cambia, todavía es pecado robar, mentir, cometer pecado sexual, codiciar, etc. Los israelitas aquí en Malaquías tenían que volver a Dios y acordar esta parte de la ley, y nosotros también. Si queremos evitar la maldición de Dios, si queremos volver a Dios en arrepentimiento, esperando su bendición, tenemos que acordarnos de su ley. Porque ¿cómo podemos arrepentirnos si no nos acordamos de su ley? Si no sabemos lo que dice, si no sabemos qué es pecado ante Dios, no podemos arrepentirnos de él. Porque empezamos orando por avivamiento, ¿verdad? Después nos dimos cuenta, pues tenemos que arrepentirnos primero. Es un paso atrás primero, pero un paso más hacia atrás. ¿Cómo puedes arrepentirte si ni sabes lo que es el pecado ante Dios? Porque no te acuerdas de su ley. Claro que la ley de Dios es para nosotros hoy en día, porque Dios no ha cambiado. Ahora fíjense en la palabra que Dios usa aquí, que es muy importante. Acordarse. ¿Qué significa acordarse? No significa simplemente recordar, como saber en la mente lo que la ley dice. Significa obedecer lo que dice. Por ejemplo, en Números 15, habla de acordarse de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Ahí es. No solamente, sí me acuerdo que no debería mentir, pero después lo hago. Me acuerdo que debería, pero no lo hago. No. Acordarse de la ley es recordar y obedecer, poner por obras, no olvidar lo que Dios dice para poder obedecerlo. Y es un imperativo, es un mandamiento. Acuérdense de la ley de Moisés. Recordemos y obedezcamos. Obviamente tienes que saber lo que dice antes de obedecerla. Primero es leer la palabra para saber lo que es su ley. Si tú no lees la palabra, no sabes lo que Dios dice y no puedes obedecerle. Y vas a sufrir entonces su maldición. Pero por otro lado, hay muchas personas que sí saben lo que Dios dice porque han aprendido muchísimo, tienen cerebros llenos de la palabra de Dios, pero no obedecen. Así como los israelitas aquí en el tiempo de Malaquías. Ellos tenían la palabra de Dios, los profetas, y no hacían caso. Eran como los cristianos hoy en día, ¿verdad? Con mucho conocimiento y muy poca obediencia. Y por eso Dios dijo, acuérdense de la ley de Moisés. Recuerden, obedezcan. Entonces aquí vemos que la solución a todos los problemas de los judíos en ese tiempo, su falta de reverencia, su malentendido en muchas cosas, la solución a todos los pecados que hemos estudiado en ese libro de Malaquías era acordar y obedecer la ley de Dios. Y la solución no ha cambiado hoy en día. Si Dios te ha convencido de tu pecado por medio de ese libro, que realmente no crees en Dios, o no crees en su amor, que crees que es injusto, que crees que Él no debería meterte en tu vida personal y tus relaciones, si tú crees que no merece tu dinero, si tú crees que es vano servirle porque no funciona, todo lo que hemos visto aquí, lo que sea, la solución es acordarte de la ley de Dios y obedecerla. Ahora, no, pero ese pastor está predicando la ley.
eso no es para merecer nada de Dios. Tú no mereces nada cuando obedeces. Si te acuerdas de la ley y la obedeces, no mereces el favor de Dios. No dices, Dios, te he obedecido hoy, entonces merezco tu favor. Claro que no. Nos acordamos de la ley de Dios y obedecemos como hijos amados. Ya que somos hijos, somos tan agradecidos al Padre por la salvación que naturalmente queremos obedecerle. ¿Entienden? Porque no quiero que salgan con malentendido aquí tampoco. Lo que vimos en 1 Juan 5. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Obedecemos sus mandamientos. Es la única manera. Y reconocemos también que la ley de Dios es como una vara de protección. ¿Han visto esa ilustración alguna vez? Es como una imagen de esta persona que está manejando hacia un despeñadero. Y dice, no pases por allí. Y hay un letrero que dice como los mandamientos de Dios. Y eso no hago caso, no me aplican ahora. Y hacia abajo y muere. O sea, vamos manejando en la carretera, especialmente por la libre. A esos barandales, ¿verdad? De protección. ¿Por qué están? Están porque el gobierno dice, sí, vamos a poner más mandamientos. Están para protegernos. Y dice, no quiero hacer caso a esta barandal de protección. Pues adelante, pero vas a morir. Y no nos damos cuenta que la ley de Dios es para nosotros también igual para protegernos. Y tú dices, no creo en eso. No quiero obedecer este mandamiento. No tiene sentido. No entiendo. Hoy en día en el siglo XXI no tiene sentido. Lo que sea el mandamiento y no lo obedecemos, ¿qué causa? Consecuencias graves para nuestras vidas. Porque pensamos que sabemos mejor que Dios y sufrimos las consecuencias. Aquí, en el contexto de este pasaje, acordarnos y obedecer la ley de Dios también era para prepararnos para el día final. Y muestra que somos parte de este remanente que estudiamos, muestra que somos parte del verdadero pueblo de Dios. Así como Dios no cambia y la ley de Dios no cambia, nuestra obligación a obedecerla tampoco cambia. Y digo, es obligación obedecer la ley de Dios porque Dios es Dios y obedecemos como hijos recordando lo que Dios ha hecho. Ese es el punto, otra vez, no nos acordamos de la ley de Dios para obedecerla porque si no vamos a perecer para siempre. Ya no. La ley ya no es así para nosotros. Vivimos ahora bajo la ley como regla de vida para hijos. Porque tú tienes reglas en tu casa, los que tienen chiquitos. Espero que sí, porque si no también están en desobediencia. Pero si no tienen reglas en la casa es porque no aman a sus hijos. Y cuando tenemos reglas en la casa es porque amamos a nuestros hijos y queremos protegerlos. Y queremos que ellos obedezcan para que sean más hijos. Es decir, para que sean realmente ya eres mi hijo porque me obedeces. ¿Tú piensas así en la casa? Pues no, ¿verdad? Sí, eres mi hijo y por eso tenemos reglas. Las visitas que vienen no están bajo las mismas reglas, ¿no? Tus amigos vienen y tal vez no cumplen las mismas reglas, está bien. Pero tú eres mi hijo y por eso hay reglas. No es que hay reglas y si las obedezcas vas a ser mi hijo. ¿Verdad? Nadie hace eso. No hacemos eso, ni como seres humanos terribles y pecaminosos hacemos eso. Entonces Dios tampoco. Dios no dice, ahora, si quieren ser mis hijos, tienen que ser perfectos, obedecer eso. Porque Cristo ya ha cumplido la ley por nosotros. Ya que somos hijos, obedecemos por amor y agradecimiento. Ahora, si no eres hijo de Dios y ahora estás intentando obedecer su ley para que estés bien con Él, para que te acepte, pues entonces la ley es nada más para tu destrucción. Porque la ley de Dios para los incrédulos es para mostrar su incapacidad. Es solamente para mostrar que no pueden hacer lo bueno para merecer nada de Dios. Es para mostrar su gran pecado y necesidad de un Salvador. Entonces, por favor, examínate hoy para estar seguro que tú no estás asistiendo a esta iglesia para que Dios te acepte en el cielo un día. Si es la razón por la cual estás asistiendo, así no es, eso no funciona. Por favor, examínate para estar seguro que no estás ofrendando para comprarte un lugar en el cielo. Así no es. No, acuérdate de la ley de Moisés y date cuenta que no puedes obedecerla. Es imposible para ti. Y por eso necesitas al único Salvador que la cumplió perfectamente. Pero para el pueblo de Dios y para los hijos de Dios,
Dice su ley no es gravosa. Leemos en 1 Juan 5, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Queremos obedecer. Entonces, ¿cómo volvemos a Dios en arrepentimiento? ¿Cómo volvemos a Dios para recibir su avivamiento? Acordándonos de la ley. Obedeciendo la ley, no acusando a Dios, no robando a Dios, no viviendo pecado sexual en contra de Dios, sino regresando a su palabra, leyéndola, entendiéndola y obedeciéndola. No para que seas hijo de Dios, sino ya que eres hijo de Dios. Yo sé que este tema siempre se malentiende en la iglesia, ¿no? En las iglesias. Por un lado hay personas que llegan a ser muy legalistas. Hay personas en las iglesias que quieren reglas y reglas y reglas y más reglas y obedecen los mandamientos de Dios, pero con propósitos equivocados. O para ser salvos, o porque piensan con más reglas voy a ser más espiritual. Y tú con menos reglas en tu vida, tú eres menos espiritual. Es puro legalismo y no creemos en eso. Pero otras personas en el otro extremo que descansan tanto en la gracia que menosprecian los mandamientos. Es igualmente peligroso. Porque tú no puedes tener una relación íntima con Dios, tú no puedes vivir en comunión con Dios si ignores su ley. Otra vez, como siempre cito, Cristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia a la ley es la evidencia de una relación con Dios. Fíjense, no dije la obediencia perfecta a la ley, es evidencia a la relación con Dios, porque eso no podemos hacer, solamente Cristo. Pero la obediencia a la ley sí es evidencia de una relación con Dios. Si Dios es tu Padre y tú le amas, le vas a obedecer. No, pero está difícil, ¿sí? No, pero tal persona me dice, sí. Si aman a Dios, si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Tenemos que vivir de acuerdo con la palabra de Dios, aplicarla a nuestras decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Cuando tú tienes una decisión que tomar, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo deberías hacerlo? Ya no tomamos decisiones basadas en lo que pensamos nosotros, ¿verdad? No basadas en lo que otros dicen o hacen, sino conforme a la ley de Dios. Y si la ley de Dios dice que tenemos que hacer algo, lo hacemos. Aun si parece que va a arruinar tu vida. Y si la ley de Dios dice que no deberíamos hacer algo, no lo hacemos, aunque parece todo contrario al sentido común. Lo he dicho antes, pero lo repito. Hermanos, la verdad es que es muy sencillo. Eso no está complicado. Difícil tal vez, complicado no. Demasiado sencillo. Y por eso creo que a veces estamos buscando, sí, pero ¿qué? No, así de sencillo. ¿Amas a Dios? Obedécele. ¿Cómo sabes? Lee la palabra, haz lo que dice. Ya. Así vamos a vivir por Dios en santidad. Cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, es lo que queremos. Se acuerda de su ley. Obedece la ley como hijos agradecidos. Pero como hijos, como el pueblo de Dios, no siempre recordamos tan fácilmente nuestra necesidad de la ley. Tal vez es muy raro, pero así somos. Entonces, ¿qué necesitamos también? Los mensajeros de Dios. Cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, hace caso a sus mensajeros. Ese libro empezó con un mensajero, con Malaquías, quien Dios usó para dar este mensaje a Israel. En el capítulo 3 y el versículo 1 también leímos de otro mensajero que identificamos como Juan el Bautista, debido a la interpretación de Cristo mismo en el Nuevo Testamento. Aquí en Malaquías 4, el mensajero es identificado como Elías. Malaquías 4:5. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Algunos piensan que eso literalmente, o se refiere literalmente al profeta Elías, quien nunca murió, ¿verdad? Fue llevado por Dios al cielo. Piensan que él va a regresar literalmente en cuerpo antes del día de juicio final. Interesantemente, eso fue la interpretación de los fariseos, los líderes judíos en el tiempo de Cristo, porque preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? ¿Okay? Y él dijo,
no soy. Entonces, Juan no era Elías literalmente. Y él mismo dijo que no. Pero en Mateo 11, Cristo dijo de Juan el Bautista, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, o Cristo malentendió o mintió, o Juan el Bautista malentendió o mintió, o Juan sí era el Elías profetizado en Malaquías. No Elías literal y físicamente, sino Juan fue el profeta diseñado para venir en el poder de Elías. Y sabemos que es la interpretación correcta, ¿verdad? Porque el ángel Gabriel dijo en Lucas 1, cuando estaba profetizando de Juan, irá delante de él, Juan irá delante de Cristo, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. ¿Qué está citando? Malaquías 4:6. Entonces vemos la interpretación correcta. Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Elías aquí en Malaquías 4:5. Es muy claro. Aunque es muy interesante también porque dice aquí que Dios enviará el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Dice, bueno, pero Juan vino durante la primera venida de Cristo, cuando vino en humillación para sufrir y morir. Mientras ese día de Jehová grande y terrible parece referirse más a algo todavía futuro, ese día final de juicio. Es cierto. Pero primero, Juan sí vino antes de la venida del día de Jehová. Mucho antes, pero sí vino antes. Y hermanos, es muy normal para los profetas comprimir el tiempo en sus profecías. Si un profeta puede dar una profecía, por ejemplo, en dos partes, una parte se cumplió en Cristo, otra parte todavía está por cumplir. Eso es muy normal en las profecías y no nos preocupa. Pero también la razón por la cual un día vendrá un día de Jehová grande y terrible es porque Cristo vino en su primera venida y le rechazaron. Entonces cuando Juan vino para preparar el camino para la primera venida de Cristo, también estaba preparando el camino para su segunda venida. Entonces no tienen que venir otra vez. No estamos a un Elías literal regresando antes de la segunda venida de Cristo, ya vino. Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino para Cristo en sus dos venidas, que fue enviado antes del día de Jehová grande y terrible. Y mientras en el capítulo 3, cuando habla del mensajero, se enfoca más en Cristo, aquí se queda hablando del mensajero. Obviamente vemos a Cristo al final de cuentas, pero aquí simplemente habla del profeta Elías, el mensajero. ¿Por qué? Porque es un aviso para hacer caso al mensajero. Bueno, hacer caso a dos mensajeros. Primero, vino Moisés. Como ya vimos, tenemos que hacer caso a Moisés, a la ley que recibió de Dios. Primero, obedecer para estar preparado para la venida de Elías, del mensajero que iba a anunciar la obra del Mesías. Ahora para nosotros Elías ya vino, ¿verdad? Juan ya vino hace mucho tiempo, preparó el camino para Cristo. Pero todavía necesitamos estar preparados. Necesitamos estar preparados acordándonos de la ley de Moisés y también preparados haciendo caso al mensaje que Juan el Bautista vino predicando. ¿Recuerdan lo que era? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Dice, ok, pastor, ¿qué tiene que ver conmigo entonces? Elías ya vino, Juan ya vino, ya no estamos. Podemos hacer caso al mismo mensaje, al mensaje de Moisés en cuanto a la ley, el mensaje de Juan, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. La pregunta entonces es si hacemos nosotros caso a los mensajeros de Dios. ¿Hacemos caso a Moisés? ¿Hacemos caso a la ley, a los profetas, el Antiguo Testamento? Pero no solamente tenemos el Antiguo Testamento, tenemos también a Elías, Juan el Bautista, las palabras de Cristo mismo, las palabras de los apóstoles, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos todo. ¡Qué bendición! ¿Ustedes recuerdan la historia de Lázaro, el hombre rico? Después de sus muertes, el hombre rico, siendo atormentado, quería que regresara Lázaro a predicar la verdad a sus hermanos que todavía estaban allí en la tierra. Y Abraham respondió, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Eso es fuertísimo, porque ustedes saben muy bien, hoy en día toda la gente dice que necesita algo milagroso de Dios para poder creer en Él. Si hablas con una persona y dices, sí, pero yo voy a creer en Dios, entonces que Él me mande una señal, que me hable del cielo, que haga un milagro y después yo voy a creer en Él. ¿Y saben qué? No. Si alguien va a ser salvo, la palabra de Dios es todo lo que necesita. No necesita una visión, una voz del cielo, ni un milagro. Ni va a hacer caso a eso. Ni si alguien va a regresar entre los muertos, necesita solamente la palabra de Dios. Lo más importante aquí es que cuando Cristo contó esta historia, Moisés y los profetas se refería a lo que llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era suficiente para su salvación. Ahora, ¿cuánto menos excusa tenemos nosotros que tenemos la Biblia completa? El Antiguo Testamento fue suficiente. Sombras. Puras sombras antes de Cristo. Suficiente para salvar a alguien. Suficiente para obedecer. Hoy tenemos toda la Biblia. Cada palabra que Dios ha querido inspirar para nuestra salvación y para vivir piadosamente en este mundo. Y no tenemos excusa. Tenemos que hacer caso a los mensajeros de Dios, vivos o muertos. Los mensajeros de Dios son aquellos varones que escribieron bajo inspiración del Espíritu Santo la Biblia. ¿Haces caso a los mensajeros de Dios? Aquí están. ¿Haces caso a los mensajeros vivos de Dios que predican y explican y aplican esta palabra? Pues cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, hace caso a sus mensajeros. Y finalmente, cuando el pueblo de Dios vuelve a Él, es salvado de la maldición. Versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El resultado entonces de hacer caso a Elías, hacer caso a Moisés, es ser salvado del día de Jehová grande y terrible. Ese día de Jehová, lo que estudiamos la semana pasada, lo que Malaquías explica en versículo 1 de este capítulo, es un día de juicio. Y por eso lo que leemos aquí es un aviso. Es un aviso para los incrédulos que hagan caso a Dios, para que vengan a Él en vez de sufrir el juicio eterno de un Dios santo. Pero más, es un aviso para los incrédulos dentro del pueblo de Dios. Aquellos que afirman ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Externamente sí, aquí eran judíos todos. Su etnicidad era judía, pero no eran hijos de Dios. Hoy en día la aplicación es diferente. Aquellos que han sido bautizados, pero no son hijos de Dios. Que tal vez son miembros de la iglesia, no son hijos de Dios. Y por supuesto los que asisten, no son hijos de Dios. Este aviso es para ellos, para ti, tal vez. Si no te acuerdas de la ley de Dios, si no haces caso al mensajero de Dios, si no buscas a Cristo y la justicia en Él para tu salvación y no vuelves a Dios, sufrirás su maldición eterna. Es así de serio. Por eso no están asistiendo aquí simplemente para hacer palomitas de tu deber de domingo. Es para recibir la palabra de Dios y examinarse si son hijos de Dios o no. Pero lo bueno es que sabemos que este día final de juicio no será para el juicio de todos. Algunos serán salvados debido al sol de justicia, debido a Cristo. Los que hacen caso a Dios, a su ley, a sus mensajeros y especialmente a su Hijo, tendrán sus corazones vueltos a Él. Primero en la salvación, porque Dios hace cuando salva a su pueblo, vuelve sus corazones, pero también cuando el pueblo de Dios ha estado andando en pecado y se arrepiente y regresa, Dios promete volver a ellos también. Es lo que hemos estado pidiendo a Dios por nuestra iglesia. Hemos estado andando en mucho pecado. Mucho pecado. Y lo hemos visto. Hemos sido confrontados. Ha sido expuesto este pecado entre nosotros. Si estamos regresando a Él, si estamos volviendo a Él, si nos arrepentimos y regresamos, Dios promete volver
a nosotros. Lean conmigo, por favor, en Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 a 3. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 1 a 3. Y vamos a aplicar lo que leemos aquí para nosotros. Deuteronomio 30, versículos 1 a 3. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas esas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros también. Dios ha puesto bendición y maldición delante de nosotros. A través de ese estudio de Malaquías, Dios ha puesto la opción de la bendición y la opción de la maldición delante de esta iglesia local. ¿Qué vamos a escoger? ¿Vamos a ser tan necios a continuar en un camino que lleva a la maldición? ¿O vamos a volver a Dios en arrepentimiento para recibir la bendición que Él nos promete? Si nos volvemos a Dios y obedecemos su ley como Él ha mandado, Dios volverá a nosotros y tendrá misericordia de nosotros. Nos va a bendecir. Dios oye, Dios escucha su remanente y va a volver a nosotros. Tal vez aplicación para ti también en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia. Porque sigues sufriendo o la maldición o la disciplina de Dios en tu vida, en tu familia. Porque sigues en tu pecado. Y eres como el niño, ¿verdad? Tan necio que, pues, o tan inmaduro todavía, que toca el horno porque está interesado y se le quema. ¿Pero qué hace después? A veces, bueno, algunos que son con cabezas más duras, otra vez lo toca para estar seguro que es lo que realmente pasa, y tal vez otra vez para estar seguro. Así somos, ¿no? Dios está mandando disciplina tras disciplina tras disciplina, y maldición, y seguimos iguales. Seguimos iguales y esperamos que algo cambie. Dicen que es la definición de necedad. Tal vez esos problemas que sigues experimentando en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida personal, es porque estás escogiendo maldición. Porque rehusas hacer caso a la ley de Dios y a sus mensajeros. Ahora, eso es muy malo para un hijo de Dios, porque es disciplina y disciplina y disciplina, porque Dios te ama tanto que no te va a soltar. Y va a disciplinarte hasta que regreses. Pero peor si no eres su hijo, porque entonces eres condenado para siempre. Dios ha puesto antes nosotros maldición o bendición. Pero tenemos nosotros la oportunidad de regresar. Por eso nunca pasó con Israel. Por siglos bajo maldición. Después al exilio. Después regresando aquí en Malaquías, tampoco 400 años de ningún profeta, no regresaron. Vino Cristo mismo, no regresaron. Demasiado tarde para Israel, pero no es demasiado tarde para ti. Todavía no es demasiado tarde para esta iglesia local, o para tu matrimonio, o para tu familia. No es demasiado tarde. Pero tenemos que obedecer a Dios. Dios ha tenido tanta misericordia de su pueblo a través de los siglos, ¿no? Dios mandó Espíritu Santo en Pentecostés. Dios ha mandado derramamientos especiales de Espíritu Santo a través de la historia. Nosotros queremos lo mismo, queremos recibir la bendición, queremos que Dios vuelva el corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres, que habla aquí, sí, de la restauración, la relación del pacto ante todo, nuestra relación con Dios. Dios es nuestro Padre, somos los hijos nosotros. Queremos ser vueltos a Él. Necesitamos que nuestros corazones sean vueltos a Él otra vez. Porque escúchame bien, un día Dios va a herir el mundo con maldición.
en el día final. Eso habla de la destrucción final de los enemigos de Dios, aquellos que nunca han hecho caso a su ley ni a sus mensajeros y van a perecer eternamente en sus pecados. Aquí habla de herir la tierra con maldición, pero también te va a herir a ti con maldición si sigues en tu rebeldía en contra de Dios. Si tú sigues rechazando un Dios, un día pagarás el precio. Si tú sigues pensando que puedes hacer lo suficientemente bueno aquí en la tierra para pagar por tus pecados y merecer el cielo, un día te va a alcanzar el fuego consumidor y eterno de Dios. No esperes más buscar a Cristo en arrepentimiento de tus pecados y rogándole por su salvación. Es decir, el día final puede ser un día de gozo o un día de miedo, dependiendo de tu relación con Dios. Dios vendrá con maldición sobre el pecado. La única pregunta es si Cristo ha sufrido por tu pecado o si tú vas a pagar el precio por él. Si tienes a Cristo, Dios no te puede maldecir porque eres su hijo. Pero si rechazas a Cristo, Dios viene para irte con maldición. Y punto. Así termina el libro de Malaquías. Así para impactarnos, sin Cristo, sin el sol de la justicia, no tienes esperanza. No tienes nada y vas a perecer para siempre. Y aún antes del día final hay consecuencias cuando el pueblo de Dios no obedece la ley ni hace caso a sus mensajeros. Podríamos pensar, pues que bueno, no voy a sufrir eso. Y sí, qué ánimo para nosotros que no vamos a sufrir la maldición de Dios en el día final. Pero hay, si preferimos usar la palabra disciplina, como lo explica el Nuevo Testamento, para los hijos de Dios. No vamos a ser castigados para siempre porque ya somos hijos, pero un padre perfecto disciplina a sus hijos porque los ama tanto. Y el libro termina con este aviso. Entonces, hermanos, Dios nos ha hablado, como siempre, no hay ninguna duda de eso. Nos ha dicho que nos ama. ¿Se acuerdan al principio de Malaquías, verdad? Si lo creemos o no, Dios dice que nos ama. Nos ha salvado por pura gracia, eligiéndonos conforme a su decreto eterno y soberano. Que no dudemos de su amor para con nosotros nunca. Pero el hecho de que nos ama tanto es la razón por la cual nos habla tan fuertemente a veces. Es la razón por la cual nos confronta con nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué palabras tan fuertes? ¿Por qué libros tan fuertes? ¿Por qué prédicas tan fuertes? Porque Dios nos ama tanto. Por eso queremos vidas de acuerdo con la ley de Moisés. Piénsalo primero, ¿tú vives de acuerdo con la ley de Dios? Primero, piénsalo porque muchas personas piensan que sí guardan la ley de Moisés y por eso son salvos, por eso Dios los acepta. Y sabemos que no es así. Ninguno de nosotros ha guardado esa ley de Moisés perfectamente. Nadie. Y es lo que Dios requiere. Merecemos todos su maldición. Merecemos todos el fuego consumidor. La única solución es creer en aquel Salvador que fue anunciado por los profetas, por Juan el Bautista. Creer en Cristo, quien vino al poder del Espíritu Santo y cumplió la ley por nosotros. Quien llevó esta maldición de Dios en sí mismo, para que nosotros no seamos destruidos por el día de Jehová grande y terrible, para que no perezcamos eternamente bajo la maldición de Dios. Cree en Cristo. Cree en Cristo hoy. Y después, como hijo de Dios, acuérdate de la ley de Moisés. Acuérdate de la palabra de Dios, no para tu salvación, sino para obedecer a tu Padre. No queremos caer en legalismo ni en libertinaje. Si la ley no te salva ni te hace más santo, pero tienes que obedecerla, porque refleja el carácter de Dios, porque muestra tu amor para con Él y porque te protege. Entonces, terminando el libro y terminando este estudio, entonces, que tengamos cuidado, hermanos, porque después de haber sido confrontado con ese libro, ya no podemos salir iguales. Si no nos arrepentamos, seremos condenados, maldecidos o disciplinados. Porque ¿saben qué?
ya no somos ignorantes. Pero si nos arrepentimos, veremos cómo Dios ama a los suyos en Cristo. Veremos cómo Él nos vuelve a nosotros y nos bendecirá. Hermanos, aquí que seamos el remanente, temiendo a Dios juntos, que seamos el pueblo de Dios que vuelve a Él, siguiendo su ley como hijos obedientes. Vamos a orar. Padre, te pedimos que apliques tu palabra a nuestros corazones. Señor, si hemos querido escuchar este mensaje o no, no importa. Te pedimos que lo apliques a nuestras vidas ahora. Porque es para nuestro bien, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a acordarnos de tu ley y obedecerla. Para mostrar nuestro amor para contigo. Para ser protegidos, Señor. Para no continuar en esos caminos de tantas consecuencias, Señor, cuando podemos evitarlas. Simplemente viviendo conforme a tu palabra en vez de viviendo conforme a nuestros deseos. Señor, obra nuestra iglesia local. Cámbianos aquí, Señor. No permitas que podamos terminar este estudio y seguir siendo iguales. Señor, tenemos miedo de eso. No lo permitas. Obra en nuestros corazones y en la iglesia entera, Señor, para que seamos el remanente. Para que te temamos a ti, Señor. Para seguir en tu camino y recibir tu bendición. Ayúdanos, Señor, te pedimos. En el nombre de Cristo. Amén.